Es periodista y ha sido vocero del presidente Raúl Alfonsín. Es un periodista que tiene la amabilidad de atendernos y compartir el aire con nosotros, porque vamos a comentar acerca de memoria para construir. Un gusto, José Ignacio, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Iriel y Marcelo. Permítanme que comience por agradecerle no solo la llamada de ustedes, sino también la cercanía y el acompañamiento de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias a esa universidad y a otras 4 universidades, comenzando por la del Litoral, me han permitido llevar adelante este proyecto. Para conmemorar los 40 años de democracia argentina, tenemos que compartir con la audiencia acerca de este documental que, entre otras casas de estudio, también tiene el auspicio de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Por dónde empezar para comentar sobre este documental Memoria para Construir, José Ignacio? Es una propuesta que yo quiero hacer a partir de una situación personal, familiar. Mis hijos me insistieron mucho en que tenía que hacer algo, teniendo en cuenta que mi esposa estaba con alguna afección y la verdad que se trataba de hacer un poco memoria de mis más de 60 años en el periodismo, incluyendo la experiencia inolvidable de haber sido vocero del presidente Alfonsín y después de haber tenido el privilegio, digamos, entre comillas, ¿no? Estando trabajando en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, unirme a don Carmelo Angulo Barturén, que era en ese momento el representante de Naciones Unidas en la Argentina, un gran humanista que los argentinos le debemos mucho porque arriesgó mucho en aquel momento, pero si no hubiera sido por él difícilmente se hubiera podido constituir la mesa del diálogo en el 2001, en aquella crisis. José Ignacio, buenos días. Con estos, nos contaban, ¿no? 40 años de trayectoria también en el periodismo, un poco acompañando, ¿no?, lo que ha sido la construcción de la democracia en Argentina. También formó parte y fue testigo un poco el valor, porque tenemos un doble valor, ¿no? Por un lado, el profesional, pero también el personal, ¿no? En haber sido incluso protagonista, por supuesto, de tantos momentos, lo que tuvieron que ver con esa bisagra, ¿no? Ese pase a la democracia a distancia. ¿Cómo es ese ejercicio de construir la memoria y mantenerla viva, sobre todo? Sobre todo, mi inquietud es esta, y el que nosotros, en general, los argentinos, solemos recurrir al pasado solamente para agravar o para continuar la pelea. Y sí, digo, lo más habitual entre nosotros es escuchar ahora mismo los debates y ir al pasado para cargar toda la responsabilidad en la mochila del otro, ¿no? Y sin nunca reconocer nuestra cuota parte. Y yo soy un convencido de que está larga, tanto en la construcción de lo que se fue haciendo, como en la falta de mantener los consensos. Yo por eso aproveché la celebración de los 40 años, en el sentido de que tenemos que celebrar, pero por supuesto que tenemos que celebrar 40 años, que es el periodo más largo de nuestra historia, en la que gobiernos elegidos por el pueblo democráticamente fueron sucedidos por otros gobiernos igualmente elegidos, pero lo tenemos que hacer con la conciencia de que esta democracia que estamos construyendo tiene una deuda inaceptable que carga sobre los hombros de cada uno de los dirigentes de la Argentina, de todo orden, no solamente los políticos, también los sindicales, los religiosos, los empresarios. Es decir, yo creo que lo estuvimos en el 2001 y lo volvemos a estar ahora, en presencia en el fondo, de una
gran crisis moral de las dirigencias argentinas, y en las dirigencias incluyo siempre también, nos incluyo, porque también los periodistas, no todos por supuesto, sino ciertamente los que cargamos con responsabilidades dirigenciales, también tenemos que ver. Y yo creo que el ejercicio de memoria debe hacerse para que cada uno reconozca lo que tiene que cambiar, porque todos tenemos alguna cuota parte, todos los dirigentes tenemos una cuota parte de responsabilidad. Por eso yo lo que quiero es proponer que generar como algún espacio en el que todos podamos asumir, y todos nos podamos condoler juntos, ¿no? Yo creo que todos deberíamos estar dolidos, porque esto es lo que hemos construido, y esa deuda la tenemos que asumir entre todos. Y creo que la celebración es una gran oportunidad, primero de asumir, de cambiar, de discutir de otra manera, discutir realmente insisto, condolidos por lo que hemos conseguido. Celebramos que hemos mantenido las instituciones, pero así no se puede celebrar una democracia con 40% de pobres y con esta desigualdad. Entonces, por ahí va mi propuesta. Yo creo que hay que mantener y defender esta democracia, y por eso yo agradezco realmente que yo haya encontrado eco nada más ni nada menos que en las universidades, ¿no? Empezando por la del Litoral, que fue la primera que decidió acompañarnos, gracias a la intervención de Claudio Gropo, que es el titular de la productora Focus, que nos acompañó, y junto con ellos después la de ustedes, la de Córdoba, la de La Plata, la de Tucumán. Para mí es muy importante que desde esos lugares se comprometan para ayudar a una propuesta de esta naturaleza, que por supuesto yo agradezco, y además, bueno, me parece que de alguna manera yo en esto procuro recoger lo que para mí fue el legado del presidente Alfonsín, cuya intervención en la construcción de esta democracia, que se hizo entre todos, realmente como él lo decía, como él lo sentía también. Las cosas, solo recordemos, ustedes seguramente, me imagino que son bastante más jóvenes que yo, y no sé si tuvieron alguna participación en aquella alegría de hace 40 años, pero todos los que tuvimos esa posibilidad y vivimos esa experiencia de celebrar juntos, de alegrarnos juntos, de tomarnos de la mano con el de al lado, de mirarnos con el de al lado, para celebrar al mismo tiempo, sin necesidad de saber qué pensaba el otro. Y creo que tenemos que hacer memoria de aquel tiempo, es tratar de volver a recuperar ese sentimiento, porque el legado fue ese. Su discurso frente el último discurso que pronunció el doctor Alfonsín en la Casa de Gobierno, que fue cuando se descubrió su busto allí ante la presidenta Kirchner en ese momento, sí. Fue recordar lo que es construir la democracia entre todos, y fue decirnos, sí, que claro que la política es confrontación, que hay discusión levantada, empinada, pero también la política es construcción compartida. Y a eso nos invitó, a querernos un poco más los argentinos y a dejar las rémoras, así las llamó, las rémoras y las deudas de la democracia, que ya eran grandes en ese momento, era el año 2009. Fíjense si no se han ahondado esas rémoras y esas deudas.
Realmente, y cada persona desde su lugar, desde su rol, como para recordar y mirar al futuro al mismo tiempo, cuidar la democracia, valorarla. Qué importante es la investigación, ir a la fuente, entre tantas otras cosas desde el periodismo. Pero José Ignacio, agradeciéndole por el tiempo y aprovechando que tiene la gentileza de compartir con nosotros el aire, qué importante es la pregunta, digo, para el periodista. Y si nos vamos a aquel contexto, conferencia de prensa, 1979, ¿nos cuenta un poco el contexto, el clima, el ida y vuelta con colegas, más allá de la pregunta que tuvo la posibilidad de formularle al dictador Videla? Bueno, aquello fue, yo me valí en aquel momento, realmente hay que recordar primero que yo en ese momento estaba en la agencia Noticias Argentinas, ya había empezado mi carrera en La Nación y la seguí por otros medios, y en ese momento, después de haber pasado por La Opinión, el diario Timerman que se cerró, que digamos que fue de alguna manera expropiado por el gobierno, y fue en ese momento que yo dejé de pertenecer a él, y ahí comencé a trabajar en la agencia Noticias Argentinas, y en el año 79, que es cuando se hace aquella conferencia de prensa, yo estaba, y yo siempre digo que la pregunta, porque esa es la verdad, ¿no? Yo la hice porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia, porque ese tema solo se hablaba a escondidas, solo se hablaba en off the record, y yo lo había hablado junto con otros colegas, con el general Videla en algunas ocasiones, en un par de ocasiones por lo menos, y cuando uno planteaba la necesidad de no utilizar los mismos métodos que la subversión, que era lo que estaba ocurriendo, porque además es una enormidad que el Estado recurra a esos procedimientos y que el terrorismo se haga desde el Estado. Y bueno, siempre te respondían que no se podía hacer de otra manera, porque apenas se dictara una pena de muerte del Papa y Naciones Unidas iban a protestar y no se iban. Bueno, por eso es que entiendo yo que por eso es que en la conferencia de prensa, después que yo hago la pregunta, Videla me dice, como yo sé que usted no lo pregunta, ¿no?, en el sentido de lo bueno, vale la pena verla esto. Déjenme pasar la promoción, pero exacto, vale la pena verla porque en el documental está completo todo, la pregunta, la respuesta y la repregunta. Pero yo me valí para hacerla del Ángelus del Papa, el Ángelus del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, que en el Ángelus de octubre, el último domingo de octubre del 79, expresamente habló de la Argentina y de Chile, porque había estado recibiendo a obispos de uno y otro lugar, y dijo que en esas reuniones se planteaba la situación de las personas detenidas y desaparecidas. Entonces yo le pregunté a Videla si él le había respondido privadamente, como él siempre hacía ostentación de su condición de católico, yo también lo era y lo soy, y bueno, le pregunté si le había respondido, si de alguna manera, y ahí surgió. Y como él me contestaba toda la pregunta, le volví a insistir si era, porque hasta ese momento en la conferencia de prensa el general Videla, aludiendo a la cuestión de las consecuencias de la guerra, como así lo llamó, hablaba de que el tiempo sería el que curaría las cosas, y yo le dije entonces eso, que además era del tiempo, y ahí fue cuando él dijo esa atrocidad que hoy da mucho trabajo volver a escucharla. José Ignacio López, gracias, muy amable de compartir el aire con nosotros, un verdadero gusto, y vamos a estar invitando para ser parte, para observar, para apreciar, y realmente, insisto, ser parte de esta memoria para construir con el auspicio de varias casas de estudio. Ahí está también la Universidad Nacional del Nordeste. Un gusto, muy amable y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto, y Marcelo. Que siga muy bien.
Muchas gracias. José Ignacio López es periodista y ha sido vocero del presidente Raúl Alfonsín, y claramente desde el 83 el retorno a la democracia, pero fundamentalmente, entre otras cosas...